nadie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y si nos hemos reunido hoy con un propósito de alabar y glorificar tu nombre y también de escuchar tu palabra para ser edificados, Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, por los enfermos, que mientras se predique, tú seas sanando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Entonces, la historia de Pablo es una historia de una conversión de un hombre religioso que, a pesar de sus celos por la religión, Dios en su misericordia tiene un encuentro con él. Él se convierte, Pablo, después de ser un criminal, se convierte en un predicador del evangelio. En otras palabras, Dios hace de lo imposible cosas posibles y saca del lodo cenagoso a toda persona para usarlo como instrumento de bendición. Cada uno de nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, y sin embargo Dios nos hizo un llamado para predicar su palabra. No somos dignos de predicar su palabra, porque sinceramente no merecemos más que la horca por causa del pecado, lo mismo que merecía Pablo el apóstol, aún con todo el conocimiento religioso y con todo el conocimiento de la Torá o del Antiguo Testamento. Sin embargo, era un criminal. Se le hacía fácil matar a quien se opusiera a su religión, porque él era un hombre celoso de la religión. En otras palabras, él no aceptaba otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Y cuando se da cuenta que los judíos se están convirtiendo a Jesucristo, le da coraje, porque se había enseñado que a nadie se le podía adorar, a nadie se le podía exaltar más que a Jehová de los ejércitos. Y ahora se da cuenta que los judíos que adoraban a Dios, al Padre de los cielos, al Padre eterno, ahora están adorando a Jesucristo. E inmediatamente se levanta y se convierte en un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Jesús tiene un encuentro personal con este hombre llamado Pablo o Saulo. Así es que yo no sé en qué condición te encontró Jesús, o qué es lo que tú ibas a hacer, o qué es lo que tú andabas haciendo. Sin embargo, ahí tuvo misericordia, y ahí te rescató, y ahí te llamó para predicar su palabra, para hacerte su hijo, para hacer cosas grandes contigo. Así como sucedió con Pablo. Dice que él mira una luz resplandeciente cuando va camino a Damasco, y ya cerca de Damasco es cuando acontece ese suceso. Y los que iban con él, dice que se dieron cuenta de esa luz resplandeciente también. Se quedaron atónitos, se espantaron, se asustaron. Oyeron a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Ellos no miraron. Dios no permitió que los soldados o los que acompañantes de Saulo miraran a Jesús. El único que mira a Jesús es Pablo. Dios le abre sus ojos espirituales y puede mirar a Jesús ya resucitado. Aunque los demás oyen la voz, sin embargo no entienden nada. Vamos ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 23, versículo 9. Dice así, 22:9, perdón. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hay gente que oye, pero no entiende nada. Viene a la iglesia y por más que le predicas, se va igual o peor tantito. No entienden el mensaje de Dios. Eso es peligroso.
hay problemas de religiosidad ahí. Tenemos que entregar esas áreas al Señor para que tengamos entendimiento. Dice que ellos no entendieron, pero ahí vamos a aclarar por qué no entendieron. Porque también muchas veces no se entiende porque no hablas el mismo idioma. Cuando alguien, un americano, te habla y tú no hablas inglés, pues no le entiendes nada, pero sí oyes que te está hablando, pero no entiendes ni jota, dice el dicho. Pues algo similar pasó aquí también. Vamos al otro versículo. Cuando a mediodía, allí en el capítulo 8, Hechos 26, versículo 13 al 14, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, está hablando Pablo, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, todos miraron, inclusive la luz que les rodeó a ellos, los acompañantes de Pablo, que van con fines criminales, van persiguiendo a los cristianos. Pero ¿qué dice más adelante? En el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros, todos cayeron al suelo, en tierra. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, ¿por qué no entendieron los soldados? Porque en aquellos tiempos había tres idiomas más comunes, que era el arameo, el hebreo y el griego. Entonces aquí Jesús le habla en hebreo y por consiguiente no entienden nada los soldados. O sea, si era un idioma que se podía entender, pero ahí solamente Pablo entendió el mensaje, porque Pablo hablaba varios idiomas. Por eso él le dice a los corintios: yo doy gracias a Dios que hablo más lenguas que ustedes. En otras palabras, más idiomas que todos los que están aquí presentes. Les dijo ahí a la iglesia de los corintios. Así es que Pablo, él hablaba arameo, griego, hebreo, y se dice que también hablaba latín. O sea, que era un hombre bien preparado. Es bueno hablar otros idiomas, porque de esa forma uno puede también compartir la palabra a mucha gente, tanto güeros, blancos, amarillos, de todos los colores, o de todos los idiomas. Entonces es tan importante también conocer otras lenguas. ¿Qué pasó aquí con los soldados? Ellos no entendieron porque no hablaban el hebreo. Ahora aquí, para que nosotros entendamos, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tú tienes que hablar el mismo lenguaje que habla la Biblia para que haya entendimiento. Si tú hablas otro lenguaje, nunca vas a entender, aunque estés todo el día escuchando la palabra. Es bien importante practicar el lenguaje de la Biblia. Por eso dice la palabra del Señor, que hablemos con salmos entre nosotros, con la palabra, pues. Y eso nos ayuda a poder tener mayor entendimiento. Entonces, esta historia es una historia real y verdadera, en el cual pasaron acontecimientos sobrenaturales, donde Pablo, el apóstol, algo le sucede en el camino. Y así también nosotros, algo de bienestar, algo de bien tiene que sucedernos en este camino. No podemos estar igual como antes. Si antes nuestra vida era de odio o amargura, o de venganza, o con pensamientos criminales, tiene que haber un cambio ahí. Porque para eso vino Jesús, para eso viene Jesús a tu vida, y también para eso vino Jesús a la vida de Pablo. Que tiene que ver también entendimiento, que cada vez que oigas la palabra, entiéndela, o entendámoslas, para ponerla en práctica. De lo contrario, no podemos poner en práctica algo que no entendemos. Si te dice, aquí como estamos en Estados Unidos, si te dice el americano, mueve el carro, y te habla en su idioma, y tú no entiendes ese idioma, entonces nunca vas a mover el carro, vas a mover tu bicicleta. O al contrario, te vas a hacer como que no oíste nada. Entonces, es bien importante que haya entendimiento también en la palabra. Si la palabra de Dios dice que te arrepientas, arrepiéntete.
Si dice que haya unidad, debe de haber unidad. Si dice que debe de haber amor, debe de haber amor. ¿Por qué? Porque eso es el entendimiento. Eso es estar en el mismo espíritu, en el mismo lenguaje, pues. ¿Cómo voy a formar parte de una congregación y no voy a hacer lo que me dice la Biblia? Quiere decir que oí, pero no entendí. Porque cuando tú le dices a tu hijo, mira, te dije que me trajeras esa cubeta, me oíste, pero no me entendiste porque no me trajiste nada. O también no me obedeciste, porque muchas veces también puede ser que no quieren obedecer. Pues así es muy parecido a eso. Cuando no entendemos es que no queremos obedecer también. ¿Qué pasa aquí? Pablo sí entiende la voz de Dios. Entonces nosotros también, una vez que hemos venido a Jesús, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Y la Biblia no es difícil de entender. Si te dice ya no tomes, ya no tomes. Si te dice ya no pelees, ya no pelees. Así de fácil. No tiene que ser muy sofisticado el mensaje como para que es que no lo entendí. Me habló palabras muy sofisticadas que no entendí nada. Jesús hablaba de una forma muy sencilla y sigue hablando muy sencillo. Por consiguiente, no podemos alegar que no entendemos el mensaje. A veces lo entendemos a nuestra manera o no nos gusta, que es otra cosa. ¿Cuánta gente no le agrada lo que se predica? Porque está buscando solamente deleite de su oído. Y no se trata de eso, se trata de oír y hacer lo que Dios nos dice. Entonces, ¿qué pasó con los soldados? Ellos en ningún momento entendieron nada. O sea que hay muchos que no van a entender. El único que entendió fue Pablo. Vamos a ir, regresamos a donde estábamos. En el versículo, ahora vamos en el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándose por la mano le metieron en Damasco. Entonces, ¿qué sucede cuando venimos a Jesús? Tenemos que levantarnos. Una vez que hemos oído la voz de Dios, venimos a la iglesia, también tenemos que levantarnos, corregir los errores, o levantarnos y obedecer la voz de Dios. ¿Qué sucede después de que el hombre se levanta? No mira nada. Dice, las cosas van a cambiar, pero ya pasan semanas y no veo nada. Ya pasan meses y no veo nada. Ya pasan años y no veo nada. Pero ya te levantaste, ya oíste la voz de Dios, que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sacar adelante, que Dios te va a sanar. Pero no veo sanidad, ni tampoco veo la restauración de mi familia. No miró nada Pablo. Y porque no miramos nada, a veces nos decepcionamos. Porque dice, de nada sirve que esté yendo a la iglesia. De todas maneras, siguen las broncas iguales. Yo no veo cambio, ni en mi familia, ni en nada, ni en lo que me rodea. Los problemas se agudizan. Bueno, aquí a Pablo le sucedió igual. Tuvo un encuentro con Jesucristo, se levanta porque porque Jesús le dice levántate, él se levanta, pero abre sus ojos y cero. Ya no mira a Jesús y ya no mira ni a sus soldados, los que van con él. Así es que no te desanimes porque no ves la respuesta de tus peticiones, hermano. Hay mucha gente que está desanimada porque no ve ahí la respuesta de oraciones que ha hecho por mucho tiempo. Tú sigue creyendo, tú sigue de pie. Pablo se levantó. ¿Por qué? Porque era la orden de Dios. Nosotros tenemos que vivir en fe, tenemos que levantarnos. Yo he querido ver la iglesia llena, pero no veo nada. Pues gloria a Dios, porque así está escrito. No vamos a ver nada, va a haber tiempos en que el cual dice, ¿qué pasa? ¿Acaso no hay gente por aquí y por allá? Hay mucha, pero aquí yo no veo nada. Pero eso no va a hacer que yo me retroceda. Amén. Yo voy a seguir adelante. Pablo no por eso se volvió a tirar al suelo. No, eso es lo que el diablo quiere, que tú caigas otra vez,
que tú te apartes de Dios, que tú te desanimes, que no veas la gloria de Dios. Pero hay un futuro hacia adelante. Tenemos que seguir adelante. No por lo que ves, sino por lo que no ves y por lo que crees tienes que seguir. Porque la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Y también es una acción de lo que no se ve. Entonces tenemos que seguir. Pablo no retrocedió. Al contrario, se dejó llevar. Vamos ahí. Así que levantándose por la mano, lo metieron en Damasco. Aún todavía le ayudaron a llevarlo. Entonces, nosotros nos dejamos. Si alguien nos ayuda, pues no nos vamos a echar para atrás. No rechazamos la ayuda. Y tampoco tú rechaces la ayuda cuando alguien te quiere ayudar. Porque a veces dice, no, ya el único que me ayuda se llama Jesucristo. Sí, pero Dios a veces usa a otras personas para que te ayuden también a seguir adelante. En el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, hasta el hambre se le fue. Cuando tú no ves nada, se te va el hambre y se te va el sueño. No comes nada, te preocupas mucho. Donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Ahora sí que dice, yo lo que quiero es mirar. ¿Sabes cuándo la gente se pone feliz? Cuando mira el milagro. Mientras no ve el milagro, está triste y melancólico. Cuando no ve la respuesta de Dios, se pone quieto ahí. Se pone triste. Eso no viene de Dios. Eso viene de los infiernos. 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Cuando Dios te hable, hermano, tú dile, heme aquí. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a servir a lo que Dios nos llame. Él dijo, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que aunque tú no veas nada, ¿no? Que oremos. El hecho de que no miremos que la iglesia se llena no quiere decir que nos vamos a poner a llorar. Vamos a orar según las escrituras. Él se encontraba orando. No miraba nada, ni comía ni nada, pero sí, ¿sabes qué hacía? Oraba. Hermano, es tiempo de orar. Es tiempo de seguir peleando la buena batalla. Porque estamos peleando con principados, con potestades, contra huestes espirituales de maldad. Pero Dios nos va a dar la victoria. Por eso no podemos desanimarnos y tenemos que seguir adelante. En cualquier lugar donde tú te encuentres, tienes que seguir adelante. Aunque no mires tu milagro, tú sigue orando, sigue creyendo que Dios no se atrasa ni se adelanta. Llega en el momento indicado. Solamente tienes que mantenerte firme en la oración. Porque muchas veces el diablo se aprovecha. Cuando tú no miras el milagro que tú estás esperando, y ahí te quita una de las armas más poderosas que como pueblo de Dios tienes, te quita la oración. Entonces es importante que a pesar de lo que estés pasando, no dejes de orar. El peor error que el pueblo hace es dejar de orar. ¿Por qué? Porque se desanimó. Porque como no miró nada, después de tanto tiempo, después de varios meses, después de varios años, tú sigue orando. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu vida. Amén. Dios puede hacer un milagro en ti. Amén. Dios puede levantarte.
para hacer cosas grandes y maravillosas, pero tienes que seguir orando. Ese es el respirar del cristiano. Es como te conectas con Dios, es como te puedes fortalecer. Pablo le dice a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos vamos a fortalecer, en la oración. Había problemas con Pablo. Pablo estaba ciego y también se le fue el hambre, pero sin embargo nunca dejó de orar, porque tenía una disciplina en las enseñanzas que había recibido, que la oración era poderosa. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia dice: orad sin cesar y no desmayéis, vigilad. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la victoria o la respuesta que estamos esperando. Si tú dejas de orar, entonces no creas que vas a recibir la respuesta de tu petición o la sanidad que tú estás esperando. Entonces es importante que como pueblo mantengamos la oración. Así es que es eso, que se nos quede bien grabado. Pásame el otro. Ya visto en visión. Entonces, el otro, sí, lo que habías puesto. Bueno, dice, estaba perfecto ahí. ¿Dónde estabas tú? ¿No lo tienes? Ven el anterior. No funcionó. Ok, está fallando la pantalla ahí. Ok, en el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué cosa había visto en visión? A un varón llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? Era un varón piadoso, según la ley, que daba buen testimonio, dice la Escritura. Entonces es bien importante que nosotros estemos dispuestos también a la voz de Dios, pero tenemos que ser piadosos, tenemos que tener buen testimonio. Por eso es que Dios llamó a este hombre llamado Ananías, para que fuera y pusiera manos sobre Pablo el apóstol. Entonces Dios te va a llamar para orar por los enfermos, para darle palabra de aliento y de fortaleza, cuando tú eres de buen testimonio, cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando tú haces lo que Dios te ordena, porque Él dijo claramente: heme aquí, Señor, estoy a tus órdenes, ¿para qué soy bueno? Y Dios siempre tenía una misión. Dios tenía una misión para este hombre, como también tiene una misión para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué no hemos hecho esa misión? Porque no estamos dispuestos. Dios quiere que estemos dispuestos para que nos use como instrumentos de bendición. No necesariamente tienes que andar ahí atrás de los enfermos, pero Dios te puede usar de 1000 maneras, de 1000 formas en el ministerio. Solamente quiere la disposición. Aquí Ananías fue llamado porque ya Pablo había visto una visión. Entonces, ¿cuándo viene la visión? Cuando tú estás orando. Y tienes que mantenerte en esa visión. Porque si tú dejas de orar, no va a haber visión. Entonces, la oración hace que tengas una visión, y esa visión se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque viene del corazón de Dios. Viene directamente de Dios esa visión. Él estaba viendo en visión, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos
en Jerusalén. Inmediatamente reaccionó Ananías y dijo: este hombre ya es un delincuente. ¿Cómo me mandas ahí con un criminal? ¿Cómo me mandas ir a poner manos a un asesino? Si lo único que sé es que es un sanguinario y nos anda persiguiendo. Ha encarcelado a muchos en Jerusalén. Ahora está en Damasco. Pero si tú no sabías, Señor, es un hombre de peligro. Es bueno estar informado acerca de la gente. ¿Con qué clase de gente te vas a topar? Pero sin embargo, a pesar de que sea un criminal o un violador o un asesino, si Dios te manda que le prediques, tú predícale. Háblale del amor de Jesucristo. Porque ese hombre puede ser instrumento de bendición en las manos de Dios. O esa mujer, o esa lesbiana, o esa prostituta, tiene derecho a recibir la bendición de Dios, la salvación de su alma. En este caso iba a ir a poner manos para que recobrara la vista a Pablo, porque estaba ciego, había quedado ciego en el encuentro con Jesucristo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Muchos informaban que Saulo solamente hacía males en Jerusalén. La gente está enterada de todos los males que tú hiciste en tu pasado. Y es por eso que te tienen miedo y no creen que tú te hayas convertido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un historial negro y repugnante en el cual solamente causaste dolor o tragedias. Así como Pablo. La fama de Pablo no era nada buena, era una fama que traía rechazo dentro de la sociedad. ¿Cuánta gente no trae más que repudio? Así como Pablo, nadie lo quería. ¿Quién va a querer a un criminal? Nadie. Pero hay perdón en la sangre de Jesucristo. Por eso es que Jesús se encontró con él, porque él tenía un plan y un propósito para usarlo como instrumento en las manos de Dios. Así es que si Dios te está llamando a que le hables a un asesino, a un violador, háblale de Jesucristo, porque hay perdón en la sangre de Jesús. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, Pablo tenía la autoridad del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos. Estaba respaldado por los religiosos. Por consiguiente, él se metía a las casas y a las sinagogas, que ya hemos estado hablando acerca de ese punto. Entonces la fama era mala, la fama de Pablo. ¿Por qué? Porque solamente perjudicaba a la iglesia cristiana, a los que se habían convertido a Jesucristo, en aquellos tiempos llamados los del camino. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Desde el momento que Pablo se daba cuenta que la persona invocaba a Jesucristo o seguía a Jesús, inmediatamente lo detenía y lo encarcelaba, lo arrastraba, lo sacaba de la sinagoga o lo sacaba de su casa. ¿Por qué? Porque sus fines eran criminales, eran hacerlos volver al judaísmo. Entonces no era nada bueno el apóstol Pablo. El Señor le dijo: ve, en el versículo 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, si Dios te llama a hablarle a tu familiar, a tu pariente, a tu compañero de trabajo,
es porque Dios lo ha mirado para que sea instrumento de bendición en las manos de Dios. Tú no discutas con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios te dice, háblale a tu vecino, háblale a tu compañero, porque tengo una misión para él. Él va a ser instrumento en mis manos para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es solamente obedecer. Dice, yo le voy a enseñar lo que es sufrir por el evangelio. Aquellos que se burlan, aquellos que odian a la iglesia cristiana, Dios en su infinito amor y gran misericordia los escoge para que se den cuenta que tanto es sufrir por el evangelio. Aquellos que un día persiguieron a la iglesia, aquellos que un día inclusive hasta mataron a un cristiano por ser cristiano, repentinamente van a tener un encuentro con Jesucristo cuando se les hable de la palabra de Dios, y Dios los va a rescatar de un mundo perdido y les va a enseñar lo que es padecer por el evangelio, porque se van a enfrentar con el Dios viviente. Así que a pesar de la condición que tú te encuentres, hay esperanza también de que llegues a los pies de Cristo. Quizás tu vida ha sido una vida de burla o de rechazo, pues Dios te está llamando para que te arrepientas y le sirvas en su obra, y ganes a tu familia, y ganes a tus compañeros de trabajo, o ganes a tu comunidad o a tu nación misma. Vamos ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 23. 2 Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces, hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo allí en la iglesia de los Corintios, debido a que no lo aceptaban como apóstol. Dice, yo he tenido muchos sufrimientos por causa de Jesucristo. Yo he sido azotado y he sido encarcelado. He estado en peligro de muerte, y no una, sino muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces lo habían azotado los judíos, y cada vez que lo azotaban recibía 40 azotes menos uno, o sea 39 latigazos. Yo no sé que si tú has recibido algún latigazo, o quizás 6 o 7 veces te han dado latigazos, 40 menos 1, y por eso ya no quieres nada con el Señor. A veces solamente porque no te saludan, te vas bien enojado, o porque no se trató como tú querías que se tratara. Aquí Pablo dice que hay sufrimiento en Jesucristo, por eso él se defiende. Él tuvo un encuentro con Jesucristo y él sufrió por el evangelio. O sea que el evangelio también se sufre. El evangelio no tan solamente es bendición, sino también sufrimiento. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho que le iba a enseñar lo que era sufrir por el evangelio. Por eso dice, ve y ponle las manos a ese individuo llamado Saulo. Ahí le vas a poner las manos para que recobre la vista y para que entienda lo que es sufrir por el evangelio. ¿Y qué pasó? Azotes sobre azotes, persecuciones.
Empezó a sufrir lo que él hacía antes. Ahora se le volvió todo al revés. Y le están dando agua de su mismo chocolate. Ahora 3 veces he sido azotado con varas. Agarraban los judíos varas del campo y lo agarraban a varazos como chamaco. Varazos sobre varazos. ¿Por qué? Por el evangelio. Una vez apedreado. ¿Cuántas veces te han apedreado? Porque dices, a mí nunca te han apedreado. Estás más cómodo que en ninguna parte del mundo. Tanto que ni a la iglesia quieres venir. Te quedas en el sillón porque es que estás cansado. Aquí Pablo era apedreado. 3 veces he padecido naufragio. En el mar él padecía naufragio, man. O sea, a punto de ahogarse en pleno mar, porque él andaba predicando el evangelio. Estaba sufriendo lo que Jesús le dijo a Ananías que iba a acontecer con el apóstol Pablo, que iba a darse cuenta lo que es sufrir por el evangelio. Entonces el evangelio es sufrimiento. Si pensabas que solamente era puros abrazos y caricias y bendiciones y una casa nueva, un carro nuevo, que una familia bien bendecida, como te han enseñado por muchos lugares, que siempre vas a estar bajo la bendición, yo quiero decir que te engañaron. Te predicaron otro evangelio, no el evangelio que habla Jesús o el que está hablando Pablo. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Si tú has estado en alta mar, te vas a dar cuenta lo que es estar ahí como náufrago, o sea, perdido, sin esperanza, donde no miras una montaña, no miras la tierra, no miras nada. Estás totalmente solo en ese lugar, a expensas de que llegues a caer en la boca de un tiburón. En el 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos. Él tenía que atravesar los ríos. Cuando llueve, en las temporadas de lluvia, los ríos crecen, son peligrosos. Pues habíamos pasado momentos de peligros en los ríos. ¿Todo por qué? Por causa del evangelio, por causa de llevar las buenas nuevas de salvación, por causa de testificar de Jesucristo. Peligros de ladrones. Se tenía que enfrentar con ladrones. Ya desde los tiempos de Pablo, los ladrones existían. Así es que cuando tú vas a predicar la palabra, o cuando vas a salir a llevar el evangelio, posiblemente te encuentres con asaltantes, con ladrones también ahí. Es parte del sufrimiento por el evangelio. Es parte de lo que sufrió el apóstol Pablo. Peligros de migración. Aún los propios judíos eran sus enemigos. Aún sus propios paisanos eran sus enemigos. Así es que cuando tú anuncias el evangelio, tienes enemigos por todas partes, tanto en el mar como en la tierra. El diablo te anda cazando para acabar contigo, para destruirte. Tienes que seguir adelante en medio de cualquier situación. Pablo nunca se echó para atrás, hermano. Se estaba cumpliendo la palabra profética que había dicho Jesús a Ananías. Así es que era importante que Ananías obedeciera a Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Ahí Dios va a tratar con cada uno de aquellos que se les predique la palabra. Y va a tratar duro, principalmente con aquellos que se han convertido en enemigos del evangelio. Dios en su misericordia los va a rescatar y los va a usar como instrumentos de bendición, pero también van a sufrir por la causa del evangelio. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Donde quiera que andaba este hombre, solamente miraba el peligro. Cuando se refiere a peligro, es que andaba arriesgando su vida. En el desierto, tanto los ladrones o los asaltantes o los delincuentes te pueden hacer daño, como también las serpientes.
En el desierto hay serpientes venenosas. En el desierto puedes quedarte sin agua, sin comida, porque no hay nada en el desierto más que arena. Entonces él tenía que atravesar desiertos para llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba escrito que iba a sufrir por causa del evangelio. Si es que la iglesia no ha sufrido nada. Yo no sé por qué la iglesia está tan aniñada, bien chipilona. Nada se le puede decir porque ya se enojó. Nada puede pasar ahí, ningún sufrimiento, porque ya no viene a la iglesia. Es que no llegué, hermano, porque me dolió la cabeza. Es que no llegué, hermano, porque llegué cansado. Es que no llegué, hermano, por muchas barbaridades, tonterías, en otras palabras, hermano. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que enfermo, o rengueando, o cansado, o como tú te encuentres, que sigas adelante, obedeciendo el llamado de Dios. Pablo tenía que obedecer a Dios, porque él dijo: heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: instrumento me eres, porque necesito que vayas y prediques a los gentiles. Así es que tú y yo somos instrumentos de Dios, pero estos instrumentos van a pasar momentos difíciles. Entonces, tu argumento de que estás cansado o de que te duele la cabeza no sirve de nada. Entonces tú no has oído la voz de Dios, o no has entendido la voz de Dios. Aunque has oído, así como los soldados, pero nunca has entendido nada. Ellos no entendieron, porque no hablaban el mismo idioma. Entonces, como iglesia tenemos que entender el mismo idioma que habla Jesús a nuestras vidas, el idioma de Jesucristo. Para que podamos hacer la voluntad tenemos que entender, no tan solamente oír. Porque si tú has oído pero no has entendido nada, entonces necesitas un encuentro personal con Jesucristo. Aunque los soldados miraron la luz, cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo al entrar en Damasco, y oyeron la voz, sin embargo no entendieron nada. Y así sigue sucediendo con mucha gente. Tenemos que oír y entender la voz de Dios, hermano. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con falsos hermanos, hermano. Así es que no te sorprendas que te vas a encontrar con muchos que dicen que son hermanos y de hermanos no tienen nada. Es triste y lamentable darnos cuenta que los tiempos de Pablo son los mismos tiempos que estamos viviendo nosotros en pleno 2021. Entonces tenemos que entender que hay falsos hermanos también, y que te vas a decepcionar por su testimonio, por su mal comportamiento, que solamente quieren hacerte daño. Eso no sirve, eso no es bueno. ¿Eres o no eres cristiano? Porque los falsos no heredarán el reino de Dios. Aquí eres de los colorados o eres de los colorados, o bien no formas parte del pueblo de Dios. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos. ¿Qué pasaba con Pablo? Trabajaba, hermano, y muchos desvelos también. La gente no quiere ir a una vigilia, o no quiere asistir a una vigilia. ¿Por qué? Porque se desvela y tiene que trabajar al siguiente día. En otras palabras, tú tienes tu propia Biblia, tú tienes tus propias ordenanzas, tú tienes tu propia ley. No es la ley de Dios. La ley de Dios dice que Pablo
atravesaba muchos dolores, sufrimientos y muchos desvelos. ¿Por qué causa? Por causa del Evangelio de Jesucristo. Por causa de la palabra, nosotros tenemos que a veces desvelarnos y venir a una reunión. Y no es ni grande, es un par de horas, hermano. Sin embargo, ponemos muchos pretextos para no asistir a algún servicio. Eso no es de un cristiano. Tenemos que poner nuestra barbita en remojo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Hay gente que dice, yo no llegué a la iglesia porque tuve que comer primero, porque llegué con mucha hambre, no comí todo el día y ya no vino a la iglesia, ya no fue a un servicio, ya no asistió, porque le dio prioridad al vientre en vez de a Jesús. O sea que a Jesús lo tenemos como segundo o tercer lugar. Voy a escuchar la palabra siempre y cuando tenga tiempo, siempre y cuando esté descansado, siempre y cuando ya haya comido o ya haya cenado. Si no, otro día. Esos son los argumentos que el pueblo de Dios está llevando a cabo todos los días, hermano. Y eso es lamentable también. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ahora ya no se puede hablar del ayuno porque se enoja la gente. Ya no los invites a un ayuno porque dice, eso era antes. Pues Pablo dice que él ayunaba muchas veces. En ocasiones se malpasaba, pero en otras ocasiones él ayunaba. Una cosa es malpasarte y otra cosa es ayunar. Aquellos que dicen que están ayunando y andan trabajando, no es así en un ayuno. Un ayuno es tenerte ahí de rodillas delante de Dios, quedarte sin comer, pero también estarte en comunión, en oración, porque lo contrario solamente te estás malpasando. Andas trabajando y supuestamente tú estás ayunando, pero no estás orando ni estás leyendo la Biblia. Es muy distinto. Pablo está hablando de malpasos, pero también está hablando de ayunos. El ayuno es una comunión con el Señor, estar orando y ayunando y leyendo la Biblia. Y si puedes, también cantándole cantos al Señor. Entonces, lo que hacía Pablo, sufrimiento, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hasta sin ropa andaba. No quiere decir que andaba encuerado, quiere decir que nomás andaba con una camisa y con un pantalón quizás. No le daba tiempo de andar en los shopping centers ahí comprando ropa porque iba a llegar el domingo. Hasta desnudez andaba. Pero él quería llevar el evangelio a las comunidades, a los pueblos. ¿Por qué? Porque había tenido un mandato de Dios y tenía una pasión por el perdido. Entonces Pablo sufrió. Y si Pablo como apóstol sufrió por causa del evangelio, la iglesia, ¿por qué no quiere sufrir? La iglesia solamente quiere deleite, hermano. Esa no es una iglesia que fue comprada con la sangre de Jesucristo. No te enojes, pero es la verdad. Si tu vida ha sido una vida de comodidad, estás perdido. Necesitas aprender a sufrir por el evangelio. Necesitas empezarte a esforzar por seguir adelante, por hacer a un lado tus comodidades y seguir a Jesús. Obedecer su palabra, entender que la vida es corta y que si Dios te rescató de donde estabas muerto en delitos y pecados, es con un propósito de anunciar su palabra y debe de hacerlo con amor, obedeciendo al Creador, al que te salvó. Porque Pablo fue rescatado de un mundo de religiosidad, de un mundo de criminales, de un mundo de sanguinarios. Ahí lo rescató. Y ahora
empezó a predicar, pero también pasó momentos difíciles en su vida. Pero nunca retrocedió al mandato de Dios. El llamado de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Si no, te estás oponiendo a Dios, a tu Señor, a tu Salvador. Le estás dando la espalda. Y si tú le estás dando la espalda, también te va a dar la espalda el Señor. Porque Dios quiere un pueblo obediente, hermano. Un pueblo que realmente entienda los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos en el cual tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Y lo tenemos que hacer a tiempo y fuera de tiempo, estando cansado o no estando cansado. Tenemos que seguir en el camino del Señor. Tenemos que seguir buscando de Dios también, hermano. Fue entonces, en el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿se cumplió la visión? ¿Sí o no se cumplió? Esa visión se estaba cumpliendo porque llegó Ananías en la misma, allí donde se encontraba Pablo, en ese lugar, ahí llegó, en el cual llegó para poner las manos y recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. O sea que tú vas a recibir tu milagro, hermano. Tú vas a ver la gloria de Dios si te mantienes creyendo, si te mantienes en oración. En medio de cualquier situación que tú te encuentres, mantente orando. Porque eso estaba escrito ya por parte de Dios, que iba a suceder lo que iba a suceder con Pablo. Dios lo mandó a Damasco y allí iba a recibir las instrucciones. Pero antes tenía que llegar a Ananías, porque Dios le habló a Ananías que fuera allí a buscar a Pablo para que pusiera manos sobre él y él recibiera su vista. Entonces la visión que tuvo el apóstol Pablo, donde miraba a Ananías llegando hacia él, se cumplió. O sea, la visión que Dios nos ha dado se va a cumplir, hermano. Se oponga quien se oponga. El enemigo no tiene parte ni suerte en la visión que Dios ha dado a la iglesia. Así es que, estimado hermano, cualquiera que sea tu situación, si tú te mantienes en la oración, creyendo en la palabra de Dios, Dios va a cumplir el deseo de tu corazón. Lo que tú has visto se va a cumplir. La visión que Dios te ha dado se va a cumplir. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Recibió la vista o no la recibió? La recibió. Y no tan solamente recibió la vista, sino que también fue lleno del Espíritu Santo. Hay bendición sobre bendición. Se va a cumplir lo que Dios te ha puesto adelante. La visión que Dios te ha dado se va a llevar a cabo. Solamente tienes que mantenerte firme en el caminar. Y en medio de los sufrimientos, mantente firme. En medio de las pruebas, mantente firme. Porque Dios está formando carácter para que se cumpla esa visión. Y el llamado no sea una vergüenza, sino que se cumpla lo que está en el corazón de Dios. Entonces, seguimos adelante creyendo en su palabra. Ojalá y que haya sido de bendición esta palabra. Y que entendamos que cuando Dios nos llama, lo hace con un propósito. Que confiemos
que Él está con nosotros, que en medio de tribulación y angustia, Él nos va a sacar adelante. Pablo no quedó ciego toda la vida, sino que recibió su vista y se convirtió en uno de los grandes predicadores del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus muchas misericordias, sabiendo que tú eres bueno, Señor, que para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en la visión en la cual tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Hemos visto multitudes convirtiéndose a Jesucristo. Señor, sabemos que tu venida se acerca y tú vas a avivar el fuego, Señor, en esta ciudad y en muchos lugares del mundo, Padre, porque tú tocarás los corazones. Señor, miraremos tu gloria y tu poder. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tú eres fiel con los que te son fiel. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.